¿Recuerdas cuando ser adolescente en México era casi un deporte de riesgo? Cuando salías de casa un viernes y regresabas el domingo sin que nadie supiera exactamente dónde habías estado. Sin celular, sin rastreo, sin notificaciones, solo la promesa de que estarías bien y la confianza ciega de tus papás de que así sería. Si fuiste adolescente en los 70, los 80 o los 90 en México, esto te va a sacudir. Porque muchas de las cosas que hacíamos sin pensarlo dos veces hoy serían motivo de multa, escándalo o directamente un asunto de las autoridades. La séptima te va a dejar con la boca abierta. Estas son las 10 cosas que los adolescentes mexicanos hacíamos, y que hoy serían completamente ilegales. 1. Subirse a la cajuela de una camioneta y viajar así kilómetros enteros. No había Uber, no había taxi de aplicación, no había nadie que te fuera a recoger con aire acondicionado y música de fondo. Lo que había era la camioneta del vecino, del tío, del papá de un amigo, y si no cabías adentro, te subías atrás. Sin cinturón, sin protección, con el viento dándote en la cara y la ciudad pasando a toda velocidad por los lados. Era el lugar favorito de los adolescentes. Ahí ibas parado, agarrado del filo de la caja, gritando con tus amigos mientras el conductor daba vuelta y todos se iban de lado. Era adrenalina pura. Era la libertad que nadie había pedido permiso de sentir. Los papás lo sabían y no decían nada. O decían ten cuidado y con eso bastaba. Porque en ese entonces, el sentido común era el cinturón de seguridad. Y el sentido común de un adolescente de 15 años, pues ya sabes cómo estaba. Hoy eso es una infracción grave en prácticamente todo el país. Las multas son severas y si vas menor de edad en la cajuela, el conductor puede perder la licencia. Lo que antes era un paseo, hoy es un expediente. 2. Comprarte cigarros en la tienda de la esquina sin que nadie te pidiera identificación. Tenías 14, 15, 16 años. Entrabas a la tiendita con monedas en la mano y decías, una cajetilla de Delicados o de Montana, o nomás uno suelto, y el señor de la tienda te lo daba sin mirarte dos veces. Sin preguntas, sin carteles de prohibida la venta a menores, sin nada, no era raro verlo. Era tan normal que a veces los propios papás te mandaban a comprar sus cigarros y de paso tú te quedabas con uno o dos y nadie hacía el cuento. La tiendita de barrio funcionaba con confianza, no con reglamentos. El señor conocía a tu familia, sabía quién eras, y si ibas a comprar era porque alguien en tu casa fumaba. Punto. Y el cigarro entre adolescentes era casi un ritual de iniciación. Lo hacías detrás de la escuela, en el parque, en el callejón. Fumabas tosiendo, sin entender el gusto todavía, pero sintiéndote mayor del mundo. Hoy la ley es clara y terminante. Ningún establecimiento puede vender tabaco a menores de 18 años. Las multas para el vendedor son cuantiosas y en muchos estados hasta se puede cancelar la licencia del negocio. Lo que antes era una transacción cotidiana, hoy es un delito comercial. 3. Manejar el coche del papá desde los 14 o 15 años, sin licencia y sin que nadie dijera nada. En las colonias, en los pueblos, en los ranchos y muchas veces hasta en la ciudad, era completamente normal que un chamaco de 14 años manejara el coche familiar. El papá le enseñaba en algún estacionamiento vacío o en una calle sin tráfico y desde entonces ya era el copiloto oficial de la familia para las mandadas cortas. Salías al mercado, ibas a dejar a alguien, dabas la vuelta a la manzana y nadie se inmutaba. Los vecinos te veían pasar al volante y a lo mucho decían mira el hijo del señor, ya maneja, como si fuera un logro, un mérito, algo de lo que sentirse orgulloso, y había un orgullo genuino. Manejar a los 15 significaba que ya eras grande, que se te tenía confianza, que estabas cruzando ese umbral hacia algo más serio. Era parte de crecer en México. Hoy la edad mínima para sacar licencia en la mayoría de los estados es 18 años. Manejar sin licencia siendo menor es una falta grave, y si hay accidente de por medio las consecuencias legales caen sobre el tutor. Lo que antes era una prueba de madurez hoy es una imprudencia castigada por la ley. 4. Entrar a una cantina o una cervecería siendo menor y que nadie te sacara. No todas las cantinas eran iguales, y no todos los cantineros eran igual de estrictos, que es una forma elegante de decir que prácticamente ninguno te pedía identificación si ibas con alguien mayor o si simplemente tenías cara de que no eras problema. Entrabas con el tío, con el hermano mayor, con el primo que ya tenía 20 años y te sentabas a la mesa como si fuera lo más natural del mundo. Te ponían una cerveza enfrente y nadie preguntaba nada. La conversación fluía entre adultos y tú ahí, sintiéndote parte de algo, sintiéndote grande. En muchos pueblos y colonias populares la cantina era el lugar donde los hombres de la familia resolvían sus asuntos, celebraban, lloraban y contaban historias.
Y los adolescentes aprendían viendo, escuchando, absorbiendo ese mundo de adultos al que querían pertenecer lo antes posible. La ley en México prohíbe la venta de alcohol a menores de 18 años, y los establecimientos que lo hagan arriesgan desde multas millonarias hasta el cierre definitivo. Un cantinero que hoy sirva alcohol a un menor sin verificar edad se mete en un problema serio, pero en aquellos años, la cantina no tenía protocolo, tenía criterio, y el criterio muchas veces era flexible. 5. Quedarse solo en casa varios días mientras los papás viajaban, con 15 o 16 años. Los papás se iban a un rancho, a ver a un familiar enfermo, a un compromiso de trabajo, y no siempre había con quien dejarte, así que te dejaban solo. Con dinero para el mercado, con instrucciones básicas, y con la advertencia de no hacer locuras. Y tú, claro, hacías locuras. Invitabas a los cuates, ponías la música fuerte, cocinabas lo que podías o pedías a la vecina que te hiciera algo de comer. Dormías hasta tarde, veías la televisión hasta el amanecer. Descubrías que la libertad absoluta tiene un sabor raro que mezcla emoción con un poco de miedo. No había forma de comunicarse con tus papás más que por teléfono fijo, y si ellos llamaban y no contestabas era porque estabas en la calle o porque el teléfono sonó y decidiste ignorarlo. La supervisión era cero. La confianza era total, o al menos así lo presentaban. Hoy dejar a un menor solo en casa por varios días puede considerarse abandono o negligencia parental dependiendo de la edad y las circunstancias. Las leyes de protección a la infancia y adolescencia en México han cambiado mucho. Lo que antes era independencia forzada, hoy puede convertirse en una visita del DIF. 6. Ir a bailar a un salón de fiestas con credencial prestada o sin identificación. Los salones de baile, las discotecas de barrio, los centros nocturnos de segunda categoría donde sonaba la música norteña o la cumbia a todo volumen, ahí querían entrar los adolescentes y muchas veces lo lograban. La estrategia más clásica era conseguirte la credencial de un hermano mayor, un primo, algún cuate que se te pareciera tantito. La foto en blanco y negro, el nombre diferente, y tú con tu mejor cara de que eso eras tú. El portero te miraba 2 segundos, y si no había bronca, pasabas. Otros simplemente iban en grupo, entraban entre adultos conocidos, y el portero dejaba pasar sin revisar bien. Era una época en la que los sistemas de seguridad en esos lugares eran prácticamente inexistentes. No había lectores de código de barras, no había bases de datos, había un señor con una linterna, y la intuición de quien ya había visto de todo. Hoy los establecimientos con venta de alcohol tienen la obligación legal de verificar la mayoría de edad de cada cliente. En operativo sorpresa las autoridades revisan y los establecimientos que permiten acceso a menores enfrentan clausuras y multas. Aquella credencial prestada hoy no solo no funcionaría, sino que podría meterte en un lío mayor. 7. Comprar o vender cohetes y cohetes sin ningún control, siendo adolescente. Llegaba diciembre y los mercados de pirotecnia se llenaban de adolescentes comprando lo que podían pagar. Cohetes de vara, toritos, castillos pequeños, papas, palomas, todo sin que nadie preguntara la edad, sin que nadie explicara cómo manejarlo con seguridad, sin instructivo de ningún tipo. El juego con pirotecnia era parte de las fiestas patrias, de las posadas, de cualquier celebración que mereciera un poco de pólvora. Y los adolescentes éramos los más entusiastas. Los que probaban hasta dónde llegaba un cohete si lo apuntabas hacia el suelo. Los que juntaban varios en uno para ver qué pasaba. Los que aprendían a la mala qué tan rápido prende una mecha mojada. Las quemaduras menores eran casi un rito de paso. Si llegabas a enero sin ninguna chamuscada en los dedos, era porque no habías jugado suficiente. Eso era lo que se pensaba. Hoy la venta de pirotecnia a menores de edad está regulada y en muchos municipios directamente prohibida. Tras tragedias como la del mercado de Tultepec, las leyes se endurecieron. Un adolescente comprando cohetes en un mercado establecido ya no es escena que ocurra sin consecuencias para el vendedor. 8. Ir de aventón en carretera, subiéndote al primer tráiler o camioneta que parara. El aventón en carretera era toda una institución para los adolescentes que querían moverse sin dinero y sin que sus papás supieran exactamente a dónde iban. Parabas en la orilla de la carretera, levantabas el pulgar y esperabas. Podía parar un tráiler, una camioneta de carga, un coche familiar. Te subías sin saber quién era esa persona, a dónde iba exactamente, cuánto duraría el viaje. Llevabas tal vez algo de comida, una mochila con lo básico y la certeza irracional de que todo iba a estar bien porque así había funcionado siempre para todos los que conocías que lo habían hecho. Y en muchos casos sí funcionaba. El tráilero resultaba ser un señor solo que agradecía la compañía.
El conductor hablaba de su vida durante horas y te dejaba exactamente donde necesitabas. Era una México donde la gente todavía paraba, todavía confiaba, todavía sentía que ayudar a un desconocido en la carretera era lo correcto. Hoy las campañas de seguridad desaconsejan fuertemente el aventón, especialmente para menores de edad. En algunos tramos de carretera las autoridades lo consideran una situación de riesgo, y los protocolos de protección a menores establecen que un adolescente solo en carretera levantando el pulgar requiere atención inmediata. Lo que antes era libertad sobre el asfalto, hoy es una señal de alerta. 9. Participar en peleas de box o lucha libre callejera, organizadas entre colonias. No eran peleas de pandillas, o no siempre, a veces eran simplemente dos colonias que se retaban, un grupo de chavos que organizaba combates improvisados en algún lote baldío o en el patio trasero de alguien. Se apostaba, se miraba, se vitoreaba. El box callejero entre adolescentes era una forma de medir fuerzas, de ganar respeto, de demostrar algo que en esa época no se sabía bien qué era, pero que se sentía urgente demostrar. No había árbitro formal, no había guantes reglamentarios, no había protección en las manos más allá de unas vendas improvisadas si acaso. Los mayores miraban y a veces hasta alentaban. Era visto como algo que formaba el carácter, que enseñaba a aguantar, que convertía a un chamaco en alguien que sabía estar en el mundo. El dolor era la escuela, y la escuela no tenía horario de salida. Hoy organizar peleas entre menores de edad sin supervisión ni regulación puede constituir un delito relacionado con explotación o exposición al riesgo de menores. Los padres o adultos que participen organizando o fomentando ese tipo de eventos enfrentan responsabilidades legales. Lo que antes formaba el carácter hoy, forma un expediente. 10. Trabajar desde los 13 o 14 años en empleo sin contrato, sin seguro y sin que nadie pusiera objeción. En México trabajar desde adolescente no era vergüenza ni señal de abandono, era orgullo. Significaba que ya eras responsable, que ya contribuías, que ya no eras una carga sino parte de la solución familiar. A los 13 repartías periódicos, a los 14 ayudabas en la tienda del tío, a los 15 trabajabas de ayudante en una obra, en una panadería, en un taller mecánico, sin contrato, sin seguro social, sin horario definido que respetara lo que hoy llamamos derechos laborales. Solo un trato de palabra, una paga en efectivo al final de la semana, y la satisfacción de traer dinero a casa. Muchos de esos trabajos eran duros. Cargabas cosas pesadas, trabajabas bajo el sol, hacías turnos que un adulto hubiera cuestionado, pero nadie lo cuestionaba porque el trabajo era sagrado y el esfuerzo desde joven era señal de buena crianza. La Ley Federal del Trabajo en México establece que la edad mínima para trabajar es de 15 años y con restricciones importantes hasta los 18. Menores de 15 trabajando están en una situación que la ley considera trabajo infantil. Los empleadores que contraten a menores sin cumplir los requisitos legales enfrentan sanciones serias. Pero en aquella época, el trato era entre personas, no entre personas y reglamentos. Los tiempos cambian, y con ellos las reglas. Lo que una generación vivió como normalidad, la siguiente lo mira con asombro o con nostalgia, a veces con las dos cosas al mismo tiempo. Fue mejor aquello. ¿Éramos más libres o simplemente más expuestos? Esa respuesta la tienes tú, que viviste esos años y sabes en el cuerpo lo que significó crecer así, sin tantas protecciones pero también sin tantos límites. Cuéntame en los comentarios cuál de estas cosas te tocó vivir. ¿Cuál fue tu mayor aventura como adolescente que hoy no te atreverías ni a contarle a tus hijos? Queremos leer tus historias porque estos recuerdos no son solo tuyos. Son de toda una generación que creció a su manera y que no cambiaría esa infancia por nada del mundo. Si este video te trajo de vuelta a esos años, suscríbete al canal. Cada semana volvemos juntos a ese México que fue, que nos formó y que nunca se olvida del todo. Nos vemos en el próximo viaje.